¿Qué tal? Miren, en América Latina se está jugando una partida económica, una completamente nueva. Y uno de los jugadores principales, bueno, acaba de cambiar todas las reglas del juego. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo China, casi sin que nos diéramos cuenta, se convirtió en el nuevo gigante financiero de la región. Y esto, claro, redefine el poder, la inversión y, en última instancia, el futuro de todo un continente. Ok, para entender bien este fenómeno, vamos a seguir una especie de mapa, dividido en 5 partes. Primero, la vista panorámica. ¿Cuál es la nueva estrategia de China? Después, nos acercamos para ver su herramienta clave, el capital. De ahí nos vamos a un caso de estudio súper importante, la fiebre del litio en Argentina, para luego alejarnos otra vez y ver las consecuencias geopolíticas. Y al final, cerramos con el gran dilema que todo esto le plantea a la región. A ver, para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta el 2008. ¿Se acuerdan? La crisis financiera global no solo hizo temblar a Wall Street, acá, en América Latina, dejó un vacío de poder enorme y, como suele pasar, abrió una puerta gigantesca para un actor totalmente nuevo. Hagamos una pausa y pensemos en esto. Si nos preguntaran ahora mismo quién es el que más dinero presta para el desarrollo en la región, ¿qué nombres se nos vienen a la cabeza? Supongo que el Banco Mundial, ¿no? O quizá el Fondo Monetario Internacional. Claro, son los sospechosos de siempre. Pero la respuesta real es otra, y puede que sorprenda a más de uno. Hoy por hoy, el principal prestamista en América Latina es de hecho China, así como lo oyen. Mientras los bancos tradicionales se hacían para atrás, después del golpe de 2008, Beijing dio una oportunidad de oro, y créanme, no dudó en tomarla. Y este gráfico, bueno, es súper elocuente. Miren ese salto descomunal justo después de 2008. Los préstamos de los bancos estatales chinos, ¡pum!, se dispararon. Llegaron a su pico más alto en 2010. Ojo, que no fue que empezaron a llenar el hueco de a poquito. No, no, no. Fue una inyección masiva de capital, una entrada con una fuerza arrolladora. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo lo lograron? Porque no se trata solo de la cantidad de dinero, es sobre el tipo de dinero. China llegó a la región con un modelo financiero que, digamos, juega con un set de reglas completamente distinto. Pero cuidado, su estrategia no fue la de disparar a todos lados, para nada, fue increíblemente enfocada. Miren este número, el 76%, o sea, más de 3/4 partes de todos los préstamos de China en casi 20 años, fueron a parar a solo 2 países. Esto claramente no es ninguna casualidad, es una apuesta estratégica y muy bien calculada. Entonces, ¿cuáles son esos 2 países? Bueno, el primero es Venezuela, que se llevó casi la mitad de todo el dinero, y el segundo es Brasil. El objetivo aquí era clarísimo, asegurar el acceso a recursos estratégicos. El dinero se fue directo a energía e infraestructura. ¿Para qué? Para garantizarse el suministro de materias primas que son vitales para la tremenda economía china. Y aquí llegamos a un concepto que es clave para entender todo esto, el famoso capital paciente. ¿Qué es eso? Bueno, a diferencia de un inversor, digamos, tradicional que busca ganancias rápidas, los bancos chinos piensan a larguísimo plazo. Están dispuestos a esperar, aguantar la volatilidad del mercado porque su objetivo final no es solo la ganancia de mañana. No, es asegurar metas estratégicas para las próximas décadas. Y es aquí donde la diferencia con el modelo tradicional se vuelve abismal. Mientras que los préstamos del FMI o del Banco Mundial casi siempre vienen con una lista de condiciones políticas, que si recortes de gastos, que si reformas estructurales, la famosa austeridad, el modelo chino llega con otra filosofía, la de no intervención. Y claro, este discurso de beneficio mutuo o win-win es música para los oídos de muchos gobiernos que necesitan financiamiento pero no quieren lo que ven como una intromisión en sus políticas. ¡Perfecto! Ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. Dejemos por un momento los grandes números y vayamos a un ejemplo súper concreto, y además de altísimo voltaje, la carrera por el litio en Argentina, el famoso oro blanco del siglo XXI. Aquí se dibuja una especie de mapa del poder global. Por un lado tenemos a Sudamérica, que tiene la materia prima en el llamado triángulo de litio. Pero, y este es un gran pero, el valor agregado, la tecnología para procesar ese litio y convertirlo en baterías, eso está en Asia, en el triángulo de las baterías, donde China, por supuesto, es el jugador más fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se asegura China el acceso a este tesoro? Bueno, no tienen una sola estrategia, tienen varias. Como vemos en esta tabla, por ejemplo, está Ganfeng, que va de a poco, comprando participaciones hasta que consigue el control. Luego tienes el estilo de Zijin Mining. ¡Pum! Adquisición total desde el día 1, control del 100%.
Y hay otros, como Timshan, que ofrecen financiamiento a cambio de una parte del negocio. Es básicamente una ofensiva por todos los frentes para controlar la cadena de suministro desde la mismísima fuente. ¿Y está funcionando? Vaya que sí. Miren los resultados. Este gráfico de 2023 no miente. China ya es, por lejos, el principal comprador del litio argentino. Se lleva casi la mitad de todo lo que se produce. Y si a eso le sumamos a sus vecinos del Triángulo de las Baterías, entre ellos controlan casi el 80% de las exportaciones. O sea, el dominio es innegable. Bien, ahora alejemos la cámara de nuevo, porque toda esta inversión tan enfocada no ocurre en una burbuja. Al contrario, está generando unas ondas de choque tremendas en el tablero geopolítico mundial. Y como era de esperarse, este avance de China no ha pasado para nada desapercibido, especialmente para Estados Unidos, que ya empezó a reaccionar. Voces importantes como la secretaria del Tesoro Janet Yellen ya hablan abiertamente de la urgencia de crear cadenas de suministro alternativas precisamente para restarle influencia a China en sectores tan estratégicos como, por ejemplo, la energía limpia. Y todo esto, claro, deja a los países de América Latina en una encrucijada, una posición súper compleja. Por un lado, tienen que aprender a navegar esta tensión creciente entre las dos superpotencias. Pero por otro, y quizás más importante, tienen que evitar caer en una trampa muy vieja, la reprimarización. ¿Qué es eso? Es el riesgo de volver a ser simplemente exportadores de materias primas sin desarrollar industria propia. Y para no caer ahí, se necesita algo que históricamente, ha costado mucho en la región. Una estrategia común, unificada para poder negociar con fuerza. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, al verdadero dilema que enfrenta toda la región hoy en día. A ver, por un lado está la oferta de China, capital fresco, muy necesario y sin las condiciones políticas que históricamente impusieron Occidente y el FMI. Sin duda, es una oportunidad de desarrollo gigante. Pero, por el otro lado de la moneda está el riesgo. El riesgo de que este modelo, tan enfocado en sacar recursos, termine creando una nueva dependencia económica, una que deje la región, una vez más, en la periferia de la economía mundial. Así que la gran pregunta queda en el aire. ¿Podrá América Latina usar este nuevo capital para saltar al siguiente nivel y convertirse en un socio estratégico real en la economía global? ¿O este cambio de poder simplemente va a reforzar su papel histórico de ser una periferia que solo provee materias primas? El juego definitivamente está en marcha.